La Biblia comienza con la luz, pero antes de la luz había tinieblas, y antes de las tinieblas había un abismo, el mar. Este abismo, ignorado por muchos, esconde secretos que los cielos no revelan con facilidad. Pero ¿por qué el mar será destruido al final de los tiempos? ¿Por qué 4 arcángeles custodian las puertas de lo que yace bajo las aguas? En este video comprenderás por qué el mar se convirtió en prisión, cuál era el mundo que Dios hundió antes de Adán, y el papel profético de Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel en el juicio final. Prepárate, lo que viene es más antiguo que la propia luz. Y si el diluvio no fue solo un juicio, sino un reinicio divino que hundió la primera creación, y los 4 arcángeles guardaron el secreto durante milenios. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra, pero el segundo versículo de Génesis desconcierta a los lectores atentos. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas cubrían la faz del abismo. ¿Cómo podría algo creado por un Dios perfecto emerger envuelto en caos, sumergido en tinieblas y cubierto por aguas profundas? Esta aparente contradicción ha encendido, a lo largo de los siglos, un debate teológico silencioso pero profundo. Algunos estudiosos, tanto judíos como cristianos primitivos, propusieron una idea audaz. El versículo 2 de Génesis no describe el inicio, sino el reinicio, un nuevo comienzo después de que algo fue borrado. ¿Y qué fue lo que se borró? Según esta línea de pensamiento, existió una creación anterior, un mundo habitado, un plano anterior al hombre y al propio tiempo tal como lo conocemos. Pero ese mundo fue destruido, borrado por las aguas, sepultado bajo el abismo, sin dejar rastros, o casi ninguno. El mar, tal como lo vemos hoy, sería la tumba sagrada de aquello que Dios juzgó, incluso antes de que Adán respirara por primera vez. El profeta Isaías mencionó que Dios no creó la tierra para que estuviera vacía, sino para que fuera habitada. Isaías 45:18. Entonces, ¿por qué justo al inicio de la Biblia la encontramos vacía y sin forma? ¿Qué ocurrió entre el acto creador y el estado caótico? La respuesta podría estar en las entrelíneas del propio texto y en las misiones ocultas de 4 de los seres celestiales más poderosos jamás creados. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel. 4 arcángeles que, según los escritos apócrifos y tradiciones antiguas, no solo sirven ante el trono de Dios, sino que también custodian los secretos más profundos de la creación, entre ellos el mayor de todos, el que yace bajo el mar. En el libro de Enoc, Uriel es quien revela a Enoc los secretos de los cielos y de los abismos. Miguel es el defensor de los justos, aquel que libra guerras en nombre de la justicia divina. Rafael cura las heridas espirituales de los pueblos. Gabriel anuncia los designios del Altísimo. Juntos, estos 4 no forman solo una guardia celestial, componen el engranaje del plan escatológico que culminará con el juicio final. Y parte de ese plan involucra aquello que el mar esconde. El Apocalipsis nos da una pista inquietante, y el mar entregó a los muertos que había en él. Apocalipsis 20:13. ¿Qué muertos son estos? ¿Serían solo los cuerpos de quienes se ahogaron a lo largo de la historia? ¿O hay algo más? Algo aprisionado no solo físicamente, sino espiritualmente, aguardando el juicio. La pregunta se vuelve aún más grave cuando recordamos que, al final de todas las cosas, Juan ve un cielo nuevo y una tierra nueva, y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Porque Dios eliminaría por completo el mar, mientras mantenía montañas, ríos y cielos. Sería porque el mar guarda recuerdos que no pueden acompañar a la eternidad. Es aquí donde el misterio se profundiza. Porque si el mar representa el abismo, el mismo abismo del principio, entonces también representa la justicia aplazada, el caos aprisionado y el juicio futuro. No es casualidad que en la visión de Daniel y luego en el Apocalipsis veamos bestias que surgen del mar. Ellas no vienen de la tierra ni del cielo,
sino de las aguas, como si allá abajo existieran tronos ocultos. Teólogos, rabinos y estudiosos antiguos consideraban el mar como un dominio de fuerzas espirituales poderosas, ciudades sumergidas, sonidos inexplicables captados en las profundidades, monumentos ocultos que desafían la arqueología moderna. Todo esto refuerza una sospecha. Hay más bajo las aguas de lo que podemos comprender, y quizás lo que yace allá abajo fue enterrado por orden divina. Si el mar es el velo, entonces los 4 arcángeles son los guardianes de ese velo. Cada uno de ellos recibió una misión específica, no solo para los tiempos finales, sino desde antes de que la historia humana comenzara. Y por eso, cuando el fin se acerque, estos arcángeles no descenderán solo para luchar contra demonios o anunciar trompetas. Vendrán para cumplir una promesa que comenzó antes del Edén. Una promesa sellada con agua, fuego y silencio. ¿Estás listo para el día en que el mar deje de ser silencio y revele lo que Dios sepultó antes de que la humanidad existiera? 4 seres celestiales recibieron órdenes directas del trono de Dios para proteger los fragmentos de la primera creación, no en el cielo, sino en las profundidades. Antes de que la humanidad tomara forma, antes de que el soplo de vida alcanzara el cuerpo de barro, un decreto silencioso recorrió los cielos. Lo que fue destruido no podía ser olvidado, pero tampoco podía ser revelado. Dios, en su soberanía, delegó a los 4 arcángeles una misión que trasciende la propia creación humana. No era solo proteger los cielos o batallar contra el mal, era custodiar los límites de la memoria cósmica. Aquello que fue sepultado por las aguas no estaba muerto, estaba dormido y necesitaba ser vigilado. Miguel, Gabriel, Rafael y Uriel recibieron ese encargo no como soldados, sino como testigos eternos. Estaban allí cuando el trono decretó el silencio sobre los eventos anteriores al Edén. Estaban allí cuando los ecos del caos fueron encerrados en el abismo y sellados con el peso de las aguas, y aceptaron el pacto. Un compromiso sagrado de mantener lo que se perdió hasta el tiempo del fin. El libro de Enoc, texto rechazado por los concilios oficiales, pero reverenciado por muchas tradiciones judías y cristianas antiguas, describe a Uriel como aquel que guía a Enoc por las profundidades del firmamento, revelando el destino de las estrellas caídas y de los espíritus aprisionados. Él es quien custodia el fuego eterno, el trono del juicio y los lugares de sombra que aguardan el juicio final. Según Enoc, los ángeles caídos fueron encadenados en abismos oscuros y separados para el día del gran juicio. ¿Y si esos abismos están bajo el mar? Gabriel, por su parte, fue el mensajero de las mayores revelaciones. Él anunció el nacimiento de Jesús, interpretó visiones a Daniel y se asocia con anuncios apocalípticos. Pero entre esas revelaciones, una destaca: que el tiempo se cumpliría y todos los misterios serían revelados, incluso los que están sellados en las aguas. Gabriel es el portador de las llaves del tiempo. Él es quien, según la tradición apocalíptica, anunciará el fin no solo del mundo, sino del silencio. Rafael aparece en las Escrituras como aquel que guía y cura. En Tobías se presenta como enviado de Dios para restaurar. Pero hay un detalle que pocos perciben. Es Rafael quien domina al espíritu maligno que se escondía en el desierto y lo aprisiona. Esto lo convierte no solo en un sanador, sino en un carcelero, un guardián de prisiones espirituales. Si hay seres presos en las profundidades, si hay conciencias antiguas, no humanas, aguardando liberación, Rafael es quien mantiene la tapa sellada hasta la orden final. Y Miguel, el más conocido entre ellos, es descrito en el Apocalipsis como el comandante de los ejércitos celestiales, aquel que combate al dragón. Pero su guerra comenzó mucho antes. Miguel es el defensor de la alianza divina, el guardián del trono. La tradición judía dice que fue él
quien derrotó a los ángeles rebeldes y los arrojó a regiones inferiores, no para destrucción inmediata, sino para contención. Miguel es la espada entre el cielo y el abismo. Juntos, los cuatro forman una alianza, no una alianza de guerra, sino de preservación. Lo que estaba oculto bajo las aguas no podía ser borrado por completo. Era necesario alguien que sostuviera el recuerdo de lo que fue corrompido y que estuviera listo para liberar, en el momento preciso, el juicio sobre aquello que aún respira en las sombras. Así nació el pacto con el mar. El mar se convirtió en el sello visible de una realidad invisible. Como un velo entre mundos, separa al hombre de aquello que no puede comprender. Por eso, en la simbología bíblica, el mar es siempre el lugar de incertidumbre, temor y juicio. De allí emergen las bestias, allí van los demonios, como los enviados a los cerdos en la región de los Gadarenos. Es el límite entre la creación redimida y los resquicios del caos. Pero ese velo un día será rasgado. Apocalipsis 10, 6, 7 declara que no habrá más dilación, y el misterio de Dios se cumplirá. Es el presagio de la ruptura del pacto. Es cuando los cuatro arcángeles dejarán de guardar para revelar. No volverán solos, sino que traerán consigo las verdades sumergidas, las memorias perdidas, los registros de la creación olvidada que el mar tragó y que el tiempo intentó sepultar. Quizás por eso los océanos sean tan vastos, tan inexplorados. Quizás el motivo por el cual la humanidad conoce mejor la superficie de Marte que los propios abismos de la Tierra sea porque lo que está allá abajo no fue hecho para ser redescubierto. Aún no, porque los arcángeles aún están de guardia y su pacto aún está activo. ¿Pero por cuánto tiempo? ¿Y si los sellos ya están comenzando a romperse? ¿Estás listo para enfrentar aquello que fue escondido antes de que el hombre fuera moldeado del polvo? Apocalipsis 20:13 declara: «Y el mar entregó a los muertos que había en él». ¿Pero qué muertos son estos? En el día del juicio, los cielos se abrirán, la tierra temblará, y el mar, ese antiguo abismo, será forzado a devolver todo lo que escondió. No solo cuerpos, no solo huesos, sino memorias, entidades y conciencias que fueron selladas bajo las aguas. Esta es la promesa hecha en silencio en el Apocalipsis. Y cuando esa hora llegue, 2 de los 4 arcángeles serán enviados no para anunciar, sino para liberar. Rafael y Uriel, el sanador y el revelador, quienes descenderán a las profundidades con la orden de deshacer el sello de Dios sobre los antiguos. Rafael siempre ha sido visto como el ángel de la curación, de la restauración, aquel que guía a los justos y protege a los fieles. En el libro de Tobías es enviado para liberar a una mujer atormentada por un espíritu inmundo y para curar la ceguera de un padre desesperado. Pero su misión final va mucho más allá de las enfermedades físicas. En los tiempos del fin, Rafael será enviado para curar las heridas dejadas por una creación corrompida, incluso aquellas que yacen olvidadas bajo los océanos. Porque el mar no guarda solo secretos, guarda heridas no tratadas. A su lado estará Uriel, cuyo nombre significa fuego de Dios o luz de Dios. Él es quien, según los apócrifos, revela a Enoc los misterios del cielo y de la tierra, los ciclos de los astros, los lugares ocultos y los destinos de las almas. Uriel no solo ilumina los cielos, él desciende al infierno, atraviesa el abismo y trae luz a los lugares que nunca vieron el día. Al final de los tiempos, será él quien guíe las revelaciones que surgirán del mar y separe lo que debe ser salvado de aquello que será condenado. El Apocalipsis declara que el mar devolverá a los muertos. Pero esto no se refiere solo a cuerpos de náufragos o soldados ahogados. Esta expresión apunta a algo más profundo. Entidades espirituales aprisionadas, seres que caminaron en eras olvidadas, híbridos, descendientes de la corrupción entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, mencionados en Génesis 6. Estos gigantes, los Nefilim,
Fueron juzgados y barridos del mundo por la fuerza de las aguas. Pero ¿y sus espíritus? ¿Dónde fueron aprisionados? El libro de Enoc afirma que los espíritus de los gigantes muertos se convirtieron en espíritus malignos, condenados a vagar por la tierra hasta el día del juicio. Sin embargo, algunos de ellos, los más peligrosos, los que pervirtieron la creación desde su raíz, fueron arrojados a prisiones subterráneas, en regiones profundas, en cárceles de oscuridad. Y todo indica que esas prisiones están localizadas bajo los mares. El abismo, por tanto, no es solo geográfico, es espiritual. Y Rafael y Uriel, en sus misiones finales, tendrán que descender hasta esos dominios. La simbología del mar en las Escrituras es consistente. En Jonás, el profeta desciende hasta el fondo del mar, hasta la raíz de los montes, donde declara: «La tierra, con sus cerrojos, se cerró sobre mí para siempre». En lenguaje profético, Jonás representa a aquel que visita a los muertos y retorna. Él es una imagen pálida de Cristo, que también descendió a las regiones inferiores de la tierra. Y si tanto Jonás como Jesús cruzaron el límite del mar, ¿no sería extraño que los arcángeles también tuvieran acceso a esa realidad? Y no solo acceso, sino autoridad sobre ella. Uriel, con su luz, es capaz de discernir lo que está listo para ser restaurado y lo que debe ser destruido. Él iluminará los túneles sombríos del abismo, revelando seres olvidados, ciudades sumergidas, pactos enterrados y maldiciones ancestrales que aún influyen en el mundo actual. Rafael, con su unción de curación, liberará a los justos que fueron injustamente tragados por las aguas, los fieles que fueron asesinados por resistirse al mal, las almas que esperaron en silencio el día de la venganza de Dios. Quizás por eso los océanos sean tan insondables. Quizás los terremotos submarinos, los sonidos inexplicables captados por instrumentos modernos, las ruinas encontradas en puntos improbables, sean solo reflejos de una actividad invisible, una movilización espiritual que ya ha comenzado. Quizás los arcángeles ya estén en marcha, y la devolución de los muertos no sea solo un evento futuro, sino un proceso que ya ha comenzado lentamente en lo invisible. Las Escrituras dicen que nada quedará oculto y que todo será llevado a la luz. Ese todo incluye lo que fue enterrado por las aguas y lo que fue olvidado por los hombres. La generación final no verá solo milagros y juicios en el cielo, verá revelaciones emergiendo de las profundidades, trayendo a la superficie lo que fue corrompido y lo que Dios desea restaurar. Y los primeros en intervenir serán Rafael y Uriel, uno con el bálsamo, otro con el fuego. Si el mar es una prisión, entonces la llave está con ellos, y cuando ellos desciendan, el silencio será quebrado. La superficie temblará, y lo que está allá abajo, sea bendición o maldición, será liberado. El mar aún parece calmo, pero ¿estás preparado para el día en que Rafael y Uriel abran las puertas del olvido y lo que fue enterrado vuelva a caminar sobre la tierra? Y si el primer ser en romper el velo entre los cielos y el abismo es Miguel, el comandante celestial, que no solo expulsa demonios, sino que corta el propio tiempo. El silencio de las aguas es un engaño, oculta más que solo profundidad. Es con guerra, y la primera chispa del enfrentamiento final será encendida por un ángel que ya derrotó dragones, que ya enfrentó tronos de tinieblas y que continúa custodiando las puertas del Edén espiritual. Miguel, aquel que lleva el nombre «¿Quién como Dios?», y será el primero en empuñar la espada que cortará el abismo. Cuando el Apocalipsis revela a Miguel como el líder de la batalla en los cielos, Apocalipsis 12, él aparece no como un mensajero o sanador, sino como general. Él no habla, él lucha. Su silencio es acción. Es él quien enfrenta al dragón, símbolo de Satanás, y lo expulsa de los cielos. Pero esa guerra no comienza al final. Es el retorno de un conflicto más antiguo, iniciado antes de la creación visible.
librado en las regiones eternas y suspendido solo hasta el momento oportuno. Miguel no solo expulsa al enemigo, lo arroja hacia abajo. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra y posteriormente hacia el abismo. Es en ese lanzamiento que el mar se vuelve relevante, porque en la simbología bíblica, el mar representa el inframundo espiritual. El propio Apocalipsis describe una bestia que emerge del mar, un ser que no pertenece a la tierra, sino que habita las profundidades. Si esas profundidades son la prisión de los ángeles caídos, entonces Miguel es el carcelero original. En el libro de Daniel, Miguel es llamado el gran príncipe que defiende a tu pueblo. Daniel 12:1. Pero en el capítulo 10, un detalle llama la atención. Un ángel revela que fue impedido de llegar a Daniel por fuerzas espirituales y que solo con la ayuda de Miguel pudo romper esa barrera. Esto muestra que Miguel no actúa solo en enfrentamientos frontales. También corta estructuras invisibles, realidades ocultas y caminos espirituales cerrados. Él corta los velos, y es precisamente eso lo que hará en los últimos días. No vendrá solo con una espada flamígera, vendrá para rasgar lo que fue sellado, para exponer lo que fue ocultado por las aguas, para romper con el tiempo, con el silencio, con la oscuridad que cubre a los prisioneros del abismo. Su misión no es simbólica, es literal. Él vendrá para iniciar la guerra final, y su entrada será marcada por terremotos espirituales, colapsos dimensionales y la ruptura de los sellos que impedían al mar vomitar lo que tragó. Mientras Rafael cura y Uriel ilumina, Miguel confronta. Él no negocia, él invade. Por eso los demonios temen su nombre. Por eso, incluso en textos apócrifos, él aparece como el juez de los muertos espirituales, como aquel que ejecuta las órdenes directas del trono. Según el Apocalipsis, cuando los cielos se abran y Jesús surja con sus ejércitos, Miguel estará a su lado. Pero su actuación ya habrá comenzado mucho antes, en silencio, en las profundidades. Hay tradiciones antiguas que afirman que Miguel no solo derrotó a Lucifer, sino que también lo impidió destruir lo que había sido creado. Él preservó portales, selló prisiones y mantuvo la estructura espiritual de la creación mientras los cielos pasaban por juicio. En otras palabras, él no solo luchó, sostuvo las columnas de la realidad. Y cuando llegue el tiempo del fin, será él quien libere a los justos aprisionados, juzgue a los caídos y cierre el ciclo iniciado antes de la tierra. También se menciona a Miguel como aquel que custodia los cuerpos de los justos. En Judas 1:9 vemos a Miguel disputando con Satanás por el cuerpo de Moisés. Un detalle casi ignorado, pero cargado de misterio. ¿Por qué un cuerpo sería tan valioso? Porque el cuerpo guarda propósitos, porque la materia también será redimida. Y quizás, en el fondo del mar, cuerpos y esencias aún estén bajo su custodia, esperando el toque de la resurrección. Si el mar va a devolver a los muertos, es porque Miguel ya habrá cortado el sello. Si los espíritus olvidados de la era anterior a la humanidad emergerán para el juicio, es porque Miguel ya habrá roto los grilletes. Y si la tierra va a temblar, es porque el guerrero eterno ya descendió con su espada. Miguel no es solo el defensor de los cielos, es el ejecutor de la voluntad divina. Cuando el silencio se vuelve insoportable, cuando las tinieblas esconden demasiado, cuando los prisioneros gritan, cuando el mar ya no puede contener lo que en él fue arrojado, él vendrá, y su venida será juicio, será separación, será fin, y al mismo tiempo será el recomienzo. Cuando la espada de Miguel corte los abismos y rasgue el velo de las aguas, ¿qué será revelado? ¿Estarás entre los que serán liberados o entre los que fueron solo escondidos? Y si la trompeta de Gabriel no es solo un sonido profético, sino el llamado que despertará todo lo que duerme en los cielos, en la tierra y en las profundidades del mar. El tiempo del silencio está terminando. A medida que las puertas del abismo comienzan a ceder,
hay un sonido esperado desde la fundación del mundo. El toque de la última trompeta. Y es Gabriel quien carga con esa responsabilidad, no como un simple heraldo, sino como el sonido vivo de la orden divina. Su voz no solo anuncia, activa, rompe lo que está dormido, convoca lo que está olvidado y abre los caminos para la revelación final. Gabriel, entre los arcángeles, es el que más se acerca al lenguaje humano. Él habla, interpreta, explica. Cuando aparece a Daniel, es para revelar el tiempo del fin. Daniel 8:19. Cuando visita a María, es para anunciar el nacimiento del Mesías. Lucas 1:26-38. En ambas ocasiones, lleva verdades que cambian la historia, pero su función final va más allá de la palabra. Él tocará el sonido que despedazará las divisiones entre los mundos, y su trompeta resonará hasta el fondo de los océanos. LifeLock, how can I help? The IRS said I filed my return, But I haven't. 1 in 4 tax-paying Americans has paid the price of identity fraud. what do I do? My refund, though. I'm freaking out. Don't worry, I can fix this. LifeLock fixes identity theft guaranteed and gets your money back with up to $3 million in coverage. I'm so relieved. No problem. I'll be with you every step of the way. 1 in 4 was a fraud-paying American. Not anymore. Save up to 40% your first year. Visit LifeLock.com/podcast. Terms apply. En el libro del Apocalipsis, 7 trompetas son tocadas por 7 ángeles, aunque el texto no da nombres a todos. Tradiciones cristianas y judías antiguas identifican a Gabriel como aquel que tocará la trompeta final, aquella que, según Pablo en 1 Corintios 15:52, será oída en el último día, cuando los muertos resucitarán incorruptibles. Pero, ¿y si ese llamado no es sólo para los justos que duermen, sino para todos los muertos, incluidos los que yacen aprisionados bajo el mar? Esa trompeta será un divisor de eras. Su sonido atravesará dimensiones, alcanzará los valles sombríos del Seol, las prisiones de los ángeles caídos y los corredores olvidados de los reinos sumergidos. El mar guardó tantos pactos, gritos, juramentos y maldiciones que no podrá resistir. Será forzado a abrir sus brazos y devolver todo lo que mantuvo escondido desde el principio. Pero ese momento no ocurrirá por casualidad. Ocurrirá porque Gabriel habrá hablado. Hay una fuerza en la palabra de este arcángel que trasciende los límites de la comprensión humana. Él no es solo un mensajero, es el propio sonido de la revelación. Cuando Daniel cayó rostro en tierra, fue Gabriel quien lo levantó y dijo: «Estoy aquí para hacerte entender lo que ha de venir en los últimos días». Esa frase no era solo para Daniel, era para toda la generación que se acercara al fin. Y ahora más que nunca vuelve a resonar. El mar es un cementerio de voces, pero la trompeta de Gabriel no respeta muros, ni agua, ni tinieblas. Ella penetra, invade, reanima. Cuando sea tocada, los ecos de la creación olvidada responderán. Aquellos que fueron ahogados en eras pasadas, los espíritus aprisionados, los pactos de sangre y los clamores nunca oídos, todos ellos emergerán, porque nada puede permanecer oculto ante la voz del Altísimo, y Gabriel es el conductor de esa voz. La tradición rabínica describe a Gabriel como el ángel de la fuerza, no de la fuerza física como Miguel, sino de la fuerza moral, de la verdad inquebrantable. Él es el ángel que sostiene a los profetas en medio de las visiones, el que anuncia y cumple. Cuando se manifiesta, no hay espacio para duda. Y cuando se calle, será porque ya tocó la última nota. Algunas tradiciones cristianas primitivas también lo asocian a la separación entre lo visible y lo invisible. Cuando él habla, los velos caen, los mundos se tocan, los secretos se revelan. Y es por eso que en su misión final, él será quien convoque no solo a los salvos, sino a todo lo que necesita ser juzgado. El sonido de su trompeta será la contraseña para la resurrección de los justos y para el despertar de los caídos. Ese llamado será tan absoluto que hasta el mar obedecerá, no como un siervo voluntario, sino como un acusado
que ya no puede esconder pruebas. Gabriel entonces no será solo un heraldo, será el acusador. Su toque será testimonio. Él señalará las profundidades del océano y exigirá: «¡Devuelve!», y el mar obedecerá. El día en que Gabriel toque su trompeta será el día en que todos los mundos se alineen. El cielo descenderá, la tierra temblará y el mar abrirá sus archivos. Los que estaban olvidados resucitarán. Los que fueron silenciados recuperarán su voz. Y los que creyeron estar seguros sobre las aguas se verán ante el trono. Porque nada resiste al sonido que nació de la eternidad. ¿Estás listo para oír el sonido que rasgará el cielo? Despertará a los muertos, abrirá el mar y revelará lo que fue enterrado desde el principio. La trompeta de Gabriel ya está siendo afinada y pronto sonará. Y si la misión final de Rafael es restaurar no solo a los hombres, sino también a la propia creación que fue ahogada por el juicio de Dios. Cuando la trompeta de Gabriel silencie al mar y los muertos emerjan, el caos no será inmediatamente reemplazado por paz. Las aguas devolverán no solo cuerpos, sino traumas. Lo que esté bajo los océanos emergerá cargando marcas del juicio, de la corrupción y del tiempo. Y para eso otro arcángel será enviado. Rafael, aquel que cura, guía, restaura, aquel que puede tocar lo que fue quebrado y devolverle su forma original. Pero en este ciclo final, su tarea será aún más profunda. Él tendrá que sanar las heridas de la propia creación. En el libro de Tobías, Rafael es enviado para proteger al joven Tobías en su viaje, expulsar un espíritu maligno y devolver la vista al padre ciego. Pero ese relato simple esconde dimensiones espirituales enormes. La liberación del espíritu impuro es la purificación de un linaje. La cura de la ceguera es la restitución de la visión espiritual. Y la travesía por el río es una imagen simbólica del paso por las aguas de la muerte. Todo esto apunta al papel escatológico de Rafael: conducir al justo por medio del caos y traer curación donde había sentencia. En los días finales, el mar será escenario de revelaciones violentas. Entidades olvidadas emergerán. Almas perdidas serán convocadas. ¿Pero qué se hará de las heridas que esas revelaciones traerán? El mundo sentirá el peso de lo que había sido sepultado. Los recuerdos de eras olvidadas. Los dolores de civilizaciones enterradas. Las marcas de la primera creación destruida. Es ahí donde entra Rafael. El toque de Rafael no es solo físico. Él cura dimensiones. Donde él pisa, el desequilibrio es expulsado. Su presencia disuelve maldiciones, revierte corrupciones y extrae el veneno de los siglos. Rafael actúa como sacerdote de la reconstrucción, y eso incluye no solo a los hombres, sino también al suelo, al aire, a los reinos naturales. Porque todo lo que fue herido por la caída, todo lo que fue contaminado por el pecado, incluso el agua, necesita ser purificado. Hay una verdad escondida en las Escrituras que pocos perciben. El mundo no será solo juzgado, sino también sanado. Apocalipsis 22 habla de un río de agua viva que fluye del trono de Dios. Y dice que las hojas del árbol son para la curación de las naciones. Si las naciones necesitan curación, es porque el juicio dejará cicatrices. ¿Y quién será el mensajero de esa curación? El mismo que curó al ciego. El mismo que protegió a Tobías en el río, Rafael. La misión de Rafael será triple. Primero, irá hasta el fondo de las aguas para rescatar a los justos que fueron tragados por error o injusticia. Seres humanos que fueron víctimas de pactos ocultos, sacrificios silenciosos, destrucciones provocadas por poderes espirituales. Él los traerá a la superficie purificados. En segundo lugar, purificará los elementos contaminados, los ríos maldecidos, los océanos profanados, los lugares donde la sangre clama por justicia. Por último, sellará nuevamente lo que deba ser cerrado, no con oscuridad, sino con luz.
Algunos estudiosos apócrifos señalan a Rafael como el portador de la copa de la misericordia. Mientras otros arcángeles están asociados al juicio, él es quien intercede por la vida, quien clama por el perdón. Esto no lo hace más débil, lo hace más necesario. En el tiempo final, cuando el mundo esté entre la destrucción y la restauración, Rafael será quien reequilibre los pesos. Su curación será el puente entre el viejo y el nuevo mundo. Imagina los océanos liberando ciudades enteras que fueron hundidas, regiones que existieron antes de Adán, civilizaciones que desobedecieron y fueron borradas. Rafael no juzgará esas almas, pero las tocará con el sello de la restauración. Aquellos que aún puedan ser redimidos, lo serán. Aquellos que aún puedan ver, verán. Y aquellos que resistan la cura, conocerán el juicio del trono. Pero Rafael no actuará solo en lo invisible. Su presencia será manifiesta. Los hombres verán lugares antes muertos florecer. Verán aguas convertidas en potables. Verán regiones devastadas por maldición dar frutos. Porque su misión no es solo espiritual, sino también geográfica. Él reconstruye, reprograma lo que la corrupción deshizo. Su toque final sobre el mar será como aceite sobre una herida abierta. Sellará lo que sangraba desde hace eras. Por eso, su presencia será también un signo. Donde Él esté, la esperanza será restaurada, y aquellos que estaban perdidos podrán entender que no todo fue juicio, que incluso en el juicio hay curación, que incluso en las aguas hay camino, que incluso en el silencio hay una voz que restaura. Cuando Rafael extienda su mano sobre los océanos y toque las heridas de la creación ahogada, ¿estarás entre los que serán curados o entre los que rechazaron la restauración? Y si el último secreto del mar solo puede ser revelado por la luz de un ángel que custodia los secretos del trono de Dios desde antes del tiempo, el fin de los tiempos no será solo un grito de guerra o un clamor por justicia. También será un momento de revelación. Aquello que quedó oculto por milenios, no solo bajo las aguas, sino en la mente de Dios, será expuesto. Y cuando el velo sea rasgado por completo, no quedará oscuridad. Pero para eso será necesario alguien que sepa descender a los lugares que nunca vieron la luz. Alguien que lleve el fuego del trono a los confines del abismo. Ese alguien es Uriel. El nombre Uriel significa luz de Dios o fuego de Dios. Él no es solo un mensajero, sino un revelador. Lo que se recibe de él no son palabras, sino entendimiento. En el libro de Enoc, Uriel es designado para mostrar al profeta los caminos ocultos del cielo, las puertas del firmamento, los depósitos de las estrellas y el destino de las almas. Él es el único entre los arcángeles que transita entre el trono de Dios y las regiones subterráneas, no como guerrero, sino como examinador. Uriel custodia el umbral entre la revelación y la condenación. Su luz no sirve solo para guiar, sirve para exponer. Él es el ángel que ilumina lo que debería haber permanecido escondido. Y por eso, su aparición al final de los tiempos marcará el momento en que todos los secretos del mar, los pactos ocultos, las estructuras sepultadas, los juicios aplazados, serán colocados ante el trono. No habrá más sombra, porque la luz de Uriel revelará todo. Mientras Rafael cura los efectos, Uriel revela las causas. Él va hasta el origen, no cierra los ojos ante el horror. Desciende al núcleo de la corrupción y muestra con claridad ardiente dónde comenzó la caída. Por eso, será enviado a las profundidades, no para guerrear, no para sellar, sino para iluminar. Y esa luz será el fuego de la verdad. This episode is brought to you by Peloton. Break through the busiest time of year with the brand new Peloton Cross Training Tread Plus, powered by Peloton IQ. With real-time guidance and endless ways to move, you can personalize your workouts and train with confidence, helping you reach your goals in less time. Let yourself run, lift, sculpt, push, and go. Explore the new Peloton Cross Training Tread Plus at onepeloton.com. Close your eyes, exhale, feel your body relax, and let go of whatever you're carrying today.
Well, I'm letting go of the worry that I wouldn't get my new contacts in time for this class. I got them delivered free from 1-800-CONTACTS. Oh my gosh, they're so fast. And breathe. Oh, sorry. I almost couldn't breathe when I saw the discount they gave me on my first order. Oh, sorry. Namaste. Visit 1-800-CONTACTS.com today to save on your first order. 1-800-CONTACTS. La tradición apocalíptica judía lo asocia con la balanza. Él es quien mide, quien pesa, quien evalúa. No juzga como un ejecutor, sino como quien presenta los hechos. Y ante él, nadie puede mentir. Él no necesita oír, él ve. Penetra las capas espirituales con la luz del Altísimo. Y es con esa autoridad que descenderá al mar para revelar lo que ha estado allí desde antes de la humanidad. Imagina la escena. Uriel caminando entre ruinas sumergidas, ciudades hundidas por un juicio olvidado, estructuras que jamás fueron vistas por ojos humanos. Allí él enciende su llama, no de destrucción, sino de revelación. Y a medida que su luz recorre los corredores del abismo, los secretos de la primera creación son expuestos. Pactos antiguos, seres aprisionados, registros que la tierra nunca conoció. Todo emerge a la superficie, pero Uriel no actuará solo. Él traerá los ojos del trono. Vendrá como extensión de la presencia divina. La luz que lleva no es suya, es reflejo del trono de Dios. Y por eso nada puede resistir su llegada. Puertas se abrirán, cadenas se disolverán, y los que estaban escondidos tendrán que presentarse. Porque la luz que desciende con Uriel no permite huida, exige respuesta. Apocalipsis 20 habla del juicio final, donde libros serán abiertos. Pero, ¿y si parte de esos libros están sumergidos? ¿Y si los registros de eras anteriores están guardados bajo las aguas, y Uriel es el responsable de traerlos a la luz? Si eso es verdad, entonces su misión es aún más grandiosa. Él no ilumina solo el presente, resucita la memoria de lo que fue olvidado. Por eso los hombres temen el día de la luz, no porque destruya, sino porque muestra. Uriel es el mensajero de esa transparencia absoluta. Su presencia no puede ser corrompida, porque su esencia es fuego purificador. Cuando él descienda al mar, los propios abismos temblarán, porque saben que la luz que lleva es antigua. Ya brilló cuando Lucifer cayó. Ya brilló cuando los Nefilim fueron juzgados. Ya brilló cuando Dios decidió borrar lo que había creado. Y ahora volverá a brillar. Ese retorno de la luz será la prueba de que todo se está alineando. El cielo, la tierra y el mar. El trono, los libros y los ángeles. Y en el centro de todo eso, Uriel, con sus ojos ardientes, caminando sobre ruinas, liberando verdades, revelando destinos. Y cuando su misión se cumpla, nada más estará oculto. El tiempo del secreto habrá terminado. Cuando Uriel encienda su luz en los corredores olvidados del abismo, tu vida resistirá la verdad, o la revelación consumirá todo lo que intentaste esconder. Y si el mar es el último enemigo que será vencido, no por olas, sino por gloria. ¿Y si su extinción es la señal de que todo el caos finalmente ha llegado a su fin? Después del juicio de los muertos, después de la revelación de los secretos, después del toque de la trompeta y el descenso de la luz, algo ocurrirá que cambiará para siempre la estructura de la realidad. Juan, en el libro del Apocalipsis, ve una tierra nueva y un cielo nuevo. Y entonces escribe algo que muchos ignoran. Y el mar ya no existía más. Apocalipsis 21:1. Un detalle sutil, pero con implicaciones cósmicas. ¿Por qué el mar, específicamente, desaparece? ¿Qué hay en él que no puede permanecer en la eternidad? El mar desde el principio carga el símbolo del caos. Surge al inicio de la narrativa bíblica como el lugar donde había tinieblas, donde la tierra era sin forma y vacía. Representa el abismo. No es casualidad que, a lo largo de las Escrituras, el mar se ha retratado como escenario de amenazas. El lugar de donde emergen bestias, donde se esconden leviatanes, donde los demonios son lanzados, donde la humanidad se hunde.
El mar es más que agua, es una frontera, el último velo, y ese velo será arrancado. Los arcángeles ya cumplieron sus tareas. Miguel cortó las puertas, Rafael curó a los heridos, Gabriel anunció el fin, y Uriel reveló lo oculto. Todo lo que el mar escondía fue expuesto, todo lo que fue tragado, devuelto, todo lo que era prisionero, juzgado. No queda nada más. El mar cumplió su papel, pero en la nueva creación no hay espacio para aquello que representa separación, y el mar desde siempre separó continentes, pueblos, mundos. Es el símbolo de la distancia entre lo que fuimos y lo que seremos. En la eternidad no puede haber abismo, no puede haber sombra. El nuevo cielo y la nueva tierra serán habitados por la presencia manifiesta de Dios. Y donde la luz reina plena, no hay espacio para profundidades ocultas. Por eso el mar deja de existir, no por castigo, sino por superación. El propio trono habrá descendido, la gloria tomará todo, y aquello que era recuerdo del caos será deshecho. El mar será consumido por el fuego de la presencia divina. Pero no es sólo una extinción física, es también espiritual, porque el mar representaba todo lo que el hombre no podía comprender. Era donde las civilizaciones antiguas lanzaban a sus dioses, sus pactos, sus pecados. Era el escondite de quienes huían de la mirada del cielo. Ahora todo será visto, todo será conocido, y lo que sea indigno no cruzará la frontera hacia el nuevo mundo. Ese momento será definitivo. Los libros fueron abiertos, los muertos fueron juzgados, el tiempo fue cerrado, y entonces el mar, el último símbolo del misterio, será extinguido. Es el último eco de la primera creación siendo silenciado, porque la nueva creación será hecha solo de luz, de justicia, de transparencia. No habrá más necesidad de velos, ni de límites, ni de muros de agua. La decisión de Dios de eliminar el mar es la confirmación de que el mal fue erradicado por completo, de que los tronos de las tinieblas fueron derribados, de que la creación ahora es segura. Los ángeles ya no vigilarán puertas, los hombres ya no temerán abismos, porque los abismos ya no existirán. La realidad habrá sido unificada, y el trono reinará sobre todos los aspectos del ser. Espíritu, alma y cuerpo, cielo, tierra y lo que ya no será. Muchos se preguntan, ¿y los misterios del mar? ¿Las ruinas? ¿Las civilizaciones perdidas? La respuesta es simple. Lo que era verdadero será restaurado. Lo que era impuro consumido. Nada pasará desapercibido. Nada será ignorado. Todo será llevado a la presencia del Cordero. Y aquello que soporte su luz permanecerá. El resto se disolverá con el océano. Esa extinción será también poética, porque el mar fue, por siglos, el escondite del miedo, de la duda, del pecado. Guardó los secretos de los caídos, silenció los clamores de los justos. Pero ahora él es juzgado, no como un ser, sino como un sistema, como una estructura que mantuvo a la creación alejada de su plenitud. Por eso su destrucción no será lamentada, sino celebrada. El nuevo mundo será construido sobre lo que fue redimido. No habrá más separación entre Dios y los hombres. Y por consecuencia, no habrá más necesidad de lugares donde se escondan tinieblas. El mar como símbolo cumplió su función, y ahora se retira para que todo sea finalmente uno. Si el mar será extinguido, ¿qué en ti aún intenta esconderse bajo las aguas? El velo está cayendo, y en la nueva creación no habrá más lugar para sombras. Y si el mar que será extinguido aún te está esperando, ¿y si hay algo tuyo que fue lanzado a las profundidades y que necesita emerger antes del fin? El mar ha sido muchas cosas. Para algunos, un misterio. Para otros, una tumba. Para los antiguos profetas, un abismo que vencer. Para Dios, un límite. Una frontera entre lo que puede ser redimido y lo que necesita ser olvidado. Pero ahora que el mar será extinguido, una pregunta flota en el aire, como un eco que viene de las aguas. ¿Qué quedó allá abajo? ¿Y aún te pertenece?
Quizás no estemos hablando solo de ciudades sumergidas o civilizaciones perdidas. Quizás el mar ha recibido partes de tu historia, sueños que abandonaste, verdades que enterraste, promesas que se hundieron, heridas que escondiste. ¿Cuántas decisiones, cuántas caídas, cuántos gritos ahogados arrojaste al mar de tu alma, esperando que nunca más emergieran? Pero, ¿y si el tiempo del silencio terminó? Si Rafael va a sanar lo que se hundió, si Uriel va a iluminar lo que fue sepultado, si Miguel va a abrir las puertas y Gabriel tocará la trompeta, entonces el mar inevitablemente devolverá lo que esconde. Eso incluye las estructuras espirituales, las prisiones demoníacas, los pactos antiguos, pero también te incluye a ti, a tus elecciones, a tus secretos, a tus abismos personales. Ninguna agua profunda será más profunda que la luz del juicio. Por eso, este capítulo es para ti. No para hablar del fin del mundo, sino de tu mundo. Porque antes de que el mar sea borrado, será espejo. Mostrará lo que hay en el fondo, no para condenar, sino para revelar. Porque la revelación es el inicio de la redención. Y si Dios permite que escuches este llamado ahora, es porque aún hay tiempo de sumergirte, no para hundirte, sino para rescatar. La eternidad comienza antes de la muerte. Comienza cuando enfrentas los abismos que construiste. Comienza cuando dejas de huir de las aguas y decides atravesarlas con fe. Jesús no se hundió en el mar, caminó sobre él. Jonás no murió en las aguas, fue transformado en ellas. El pueblo de Israel no pereció en el mar rojo, lo atravesó. Para el justo, el mar no es fin, es paso, pero para eso debes elegir atravesarlo. ¿Y qué tiene que ver esto con los 4 arcángeles? Todo. Ellos no vinieron solo para cumplir órdenes escatológicas, vinieron para ayudarte a elegir. Miguel quiere cortar los lazos que te atan al pasado. Gabriel quiere recordarte para qué te llamó Dios a vivir. Rafael quiere sanar las partes de tu alma que escondiste. Uriel quiere mostrarte la verdad, aunque arda. Pero ninguno de ellos actuará si tú no lo permites. Dios, en su soberanía, podría forzar todos los secretos a la superficie, pero eligió esperar. Esperar a que tú decidas revelar antes de ser revelado, sanar antes de ser expuesto, redimir antes de ser juzgado, porque la misericordia precede al juicio. Y hoy aún es día de misericordia. ¿Alguna vez has pensado que quizás la razón por la cual los océanos aún existen es porque Dios aún está esperando? Esperando a que tú te sumerjas en él, esperando a que enfrentes tus monstruos, esperando a que confieses lo que nadie más ve. El mar, en este sentido, no es solo un símbolo de juicio, es también una invitación, un llamado a descender y emerger diferente. Pero el tiempo pasa. El Apocalipsis declara que habrá un cielo nuevo, una tierra nueva, y que el mar no existirá más. Cuando eso ocurra, será demasiado tarde para volver atrás. Lo que no fue sanado será cortado. Lo que no fue revelado será juzgado. Lo que no fue entregado será perdido. Y no por falta de aviso, sino por elección. Por eso mira dentro de ti ahora. Pregúntate, ¿hay algo en el fondo de mi mar que aún necesita emerger? ¿Una culpa antigua? ¿Un trauma escondido? ¿Un don que sofocaste? ¿Una fe que abandonaste? No esperes a que las aguas sean forzadas a devolver lo que tú mismo encerraste. Entrégalo. Súbelo. Permite que el cielo comience ahora, antes de que el mar sea borrado. Porque el gran misterio es este. El mar no será extinguido porque sea malo. Será extinguido porque en la nueva creación no habrá más nada que esconder. El mar desaparecerá, pero antes de eso puede transformarte. ¿Qué harás con lo que aún está sumergido en ti?